Hola, hola. Soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque, donde narramos textos periodísticos de excelencia, sin teque ni leque. Suscríbete a nuestros canales en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y recibe cada semana la alerta de un nuevo episodio. Queremos escucharte. Envíanos un mensaje de voz a través del número de WhatsApp +1 442 822 4901. Y precisamente sobre nuestro episodio anterior, que se rindan, que no da la cuenta, nos llega este mensaje de voz de uno de los integrantes del grupo de WhatsApp Podcast y más. Lucho, mire, muy bueno el episodio de el último episodio que publicaron de Historias al Oído, me encantó, de verdad que me gustó. Eso de las elecciones, de eso de los candidatos, esto de a poder popular, ¿qué quiere que te diga? Eso no hacen eso, no pasa nada. Eso es un farol más. Y normal, la cosa aquí está más o menos. Cada día menos cosas en la bodega. Aquí hace un mes que no entran a la tienda. Y la comida prácticamente que compraron en mi misma y tienen unos precios, ya tú sabes, descomunales. Pero bueno, seguimos en combate. Felicita al escritor de la historia que le quedó espectacular. Gracias a Carlos Andrés por sus amables palabras. Y ahora, nuestro episodio de hoy. Lila, la perrita marinera que viaja por el mundo sin collar. Texto periodístico Mauricio Mendoza. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. Lila es un canto a la vida. La perrita marinera, la que enamora a cualquiera que no soporte las bridas. Si Lila volara, tendría historias para contar a los humanos y a las aves migrantes también. Poquísimos perros de compañía cuentan con tantas millas de viaje en avión, tren, metro, autobús y hasta en transporte a velas como Lila. Ella salió de Cuba siendo apenas una cachorra. David la adoptó antes de irse a vivir con Marta a Barcelona. En la isla de Cuba, David dejaba a su madre, Lourdes, en compañía de su otro perro, Max. David lleva a Max tatuado en la parte superior de uno de sus brazos. Le había puesto el nombre por el guitarrista brasileño Max Cavalera, integrante de la banda de rock metal Sepultura. Al llegar a España en 2011, Lila tuvo contratiempos para entrar al país ibérico. Debía aportar un chip. En caso de no tenerlo, las normativas zoosanitarias dan poder a las autoridades españolas para llevarla a una instalación de cuarentena, reenviarla a su país de origen o incluso, lamentablemente, la eutanasia. El método de identificación de Lila era apenas un tatuaje en la pata. Pero desde ese mismo año, las normativas españolas establecen que los animales de compañía debían portar el chip electrónico y no otra marca. David, el dueño de Lila, cuenta que en el aeropuerto lo miraron con mala cara e incluso querían quitarle a Lila por maltrato animal. De todos modos, David logró pasarla. Él, que también llevaba tatuajes en gran parte de su cuerpo, no tenía la culpa del atraso tecnológico que hay en Cuba. Años después, afortunadamente, fue que en la isla caribeña comenzaron a utilizar los dispositivos electrónicos para identificar a las mascotas. «Esta es una perra friki», decía David siempre que contaba sobre el tatuaje de Lila. Mi amigo David y Marta se conocieron en La Habana, por allá por el año 2011. Él
era un fotógrafo y poeta cubano bohemio que soñaba con irse del país a como fuera. Ella, una joven turista española un poco hippie, de paseo por la isla. David es de esas personas que no paran de querer, pero su espíritu libre y aventurero siempre ha tenido mayor peso en su vida. Poco después de conocerse, David el cubano y Marta la española se casaron y se fueron a vivir a España. Después de eso, la pareja duró poco tiempo. Cuando el matrimonio cubano-español acabó, él no tenía dinero ni para regresar a Cuba, aunque en ocasiones le pasó por la mente. Un día que no sabía qué hacer, entré en una estación de policía cabreado. Me cagué en el rey y pregunté con qué poli tenía que fajarme para que me deportaran para Cuba. Recuerda David. Fue en vano, pues los musculosos oficiales hicieron un círculo a su alrededor y durante un rato lo fastidiaron, a ver con cuál se iba a fajar, con los apenas 1.60 metros de altura de mi amigo David. Después, los policías le dieron una merienda a David. Entre todos, hicieron una colecta de dinero y le dijeron: Joder, tío, espabila. Anda, ponte de pie y sal a luchar, que en Cuba las cosas están mucho peor que aquí en España. David, que toda la vida ha sido antisistema, se llenó de fuerzas tras la ayuda de quienes menos esperaba, los policías españoles. Salió a buscarse la vida como pudiera junto a Lila, que también comenzaba a entender los códigos de las calles españolas, la migración y las comunidades anarquistas. Juntos, David y Lila han ocupado pisos, han dormido en parques, comisarías y han visitado casi los mismos rincones del viejo continente. La perra Lila siente cuando David está triste o alegre y puede cambiar las circunstancias con ladridos y movimientos de su cola blanca. En una ocasión, regresaban a casa en el metro. A David se le habían acabado los porros, es decir, la marihuana. Miraba a su perrita Lila con cara de niño sin golosinas. De un momento a otro, Lila se mandó a correr. En otro vagón viajaba un pasajero que se asustó cuando la perra continuó ladrando y ladrando a su lado. No lo atacaba, solo ladraba y movía la cola. Cuando David se acercó para que Lila se calmara, sintió el olor a marihuana del pasajero del metro y se echó a reír. «Mi perrita te está ladrando porque siente olor a hierba. A mí se me han acabado los porros y me está avisando que tú tienes». Ambos rieron y el muchacho, fuera del susto, compartió su marihuana con David. Con la libertad que se mueve mi amigo David por el mundo, sin documentos legales en ningún sitio, ni siquiera en Cuba, su país de origen, ha criado a su perrita Lila, a la que nunca le ha puesto collar, ni siquiera cuando la ley se lo ha exigido. Eso le ha traído problemas, pero él alega que Lila es una perra libre y hay humanos con más necesidad de un collar que ella. En ese punto tiene toda la razón. Lila no muerde, apenas ladra en la calle, a no ser que sienta un peligro alrededor. Después de 4 años fuera de Cuba, a finales de 2015, David pudo regresar a la isla. Su madre había muerto unos meses antes. Max, el otro perro familiar, también había fallecido. En ese viaje, Lila se quedó en España al cuidado de Aurora, su novia de aquel momento. Cuando nos reunimos las amistades cercanas, él contaba que estaba remodelando un velero con el que regresaría a Cuba junto a su perra Lila. Le seguíamos a la corriente. A veces le decíamos que le diera suave a los porros, es decir, la marihuana, y al alcohol. Él, sin embargo, lo estuvo prometiendo hasta el día que regresó a Barcelona. El internet de la isla era bastante restringido por aquella época. Las noticias de amigos y familiares en el exterior eran más esporádicas. Unos meses después de aquel encuentro en La Habana, David comenzó a poner en redes las fotos del proceso final del Lourdes, nombre que escogió para la embarcación en honor a su madre. Fue entonces que cambió su perfil de Facebook de David Amor Cubano a David Lila el Cajón del Velero. El cajón era su cámara minutera, hecha de un cajón flamenco con un lente de fuelle Carsey's. Con el artefacto, más que fotos,
captaba el alma de las personas. David tiene ese don cuando dispara el obturador de cualquier objeto fotográfico. Mucho antes de izar por primera vez las velas de un barco, David tenía una estrecha relación con el mar. Lo ha plasmado así en cuadros, grafitis y hasta en su piel. Quizá porque entre las olas del mar no está la sociedad juzgando lo que está bien o mal. En 2016, echó el velero de 30 pies al agua. Sus primeras travesías fueron por la costa del Mediterráneo, entre Barcelona, Mallorca y Menorca. La embarcación siempre contaba con Lila como tripulante. Ella fue testigo de cómo él aprendía a subir las velas, a poner bumper en babor y estribor, a atar y desatar los cabos. Si Lila estaba tranquila, aunque hubiese mal tiempo, yo no me preocupaba. Pero si se ponía a ladrar como loca, entonces tomaba más preocupación de todo. Recuerda David. En uno de esos viajes de Mallorca a Menorca, notó que la perra no se encontraba a bordo. Rápidamente cambió el rumbo de la embarcación en dirección contraria. Encontró a Lila a pocas millas. Cuando la vio, se lanzó a rescatarla en el agua helada, mientras Lila estaba a punto de hipotermia. Durante 2 años estuvieron recorriendo esos mares. David perfeccionaba sus maniobras marítimas y poco a poco se fue convirtiendo en capitán, sin pasar por ninguna academia naval. Se acercaba el momento de cumplir la promesa de regresar a Cuba, impulsado por las velas. Algo totalmente insólito para los cubanos. A mediados de 2018, la tripulación quedó conformada por Lara, su nueva novia española, quien viviría su primera experiencia en una travesía de ese tipo, un monje budista y la perrita Lila, que volvería por primera vez a la isla después de su salida en 2011. El recorrido se hizo por tramos. Primeramente, llegaron en el velero a las Islas Canarias, exactamente a la isla La Graciosa, donde les acogió un temporal que les hizo pasar un gran susto. En Las Palmas, estuvieron unos días en casa de un amigo especialista en electrónica que los acogió. Él les arregló los paneles solares y el sistema eléctrico del velero, que había llegado con varios desperfectos. De ahí, la tripulación del velero cruzó a Cabo Verde. Una vez en ese punto, les quedaba regresar a la península ibérica o cruzar el océano Atlántico. Se lanzaron al reto hasta llegar a Puerto Rico y por último a Cuba. Según David, durante el cruce del océano, el monje se cambió de traje. Esto no le daba buen presagio. Pero al ver a la perrita Lila tranquila en medio del mal tiempo, hizo que su incertidumbre y angustia disminuyeran considerablemente. Era mediados de abril de 2019. En la madrugada me llama el Jimmy y le pasa el teléfono a alguien. Segundos después, siento la voz inconfundible de mi amigo David. Hacía meses que no sabía de él, solo que andaba de aventuras por el mar. Venía a reencontrarse con su familia y sus amigos en Cuba. Había arribado a la isla sobre la medianoche en medio de un gran temporal. En los puertos anteriores a Cuba, había recibido un trato amable y respetuoso. Incluso, todos se asombraban de la travesía que estaba haciendo, y más cuando decía que era cubano. Los inconvenientes comenzaron antes de llegar a la Marina Hemingway. Cuando me comuniqué con la base de Cuba por radio, no me querían dejar entrar, pese a la marejada. O entraba, o quién sabe qué nos pasaría debajo de ese temporal. Además, llevábamos mucho tiempo en el mar. Se nos acababa la comida y el agua. Teníamos que parar, entre otras cosas, para hacer reparaciones. Cuenta este capitán con el dolor de que en su propio país no lo reconocieran. Cuando amarraron las sogas del barco al muelle, los recibió la Guardia Marítima, sorprendidos. Probablemente nunca habían visto a un cubano regresar a su propio país tripulando un velero de estas características. Al bajarse, David estaba totalmente barbudo, el pelo enredado con sus dreadlocks, estilo Rastafari, y la piel quemada. Los guardias le requisaron la embarcación, le pidieron los pasaportes a todos los tripulantes y el registro del barco, el cual tenía bandera holandesa y sus papeles en regla. Entonces le leyeron la cartilla. No puedes subir a ninguna amistad ni familiar a esta embarcación, mucho menos navegar por las costas cubanas. Tampoco llevarás regalos a tus allegados.
En fin, solo podía bajarse a ver a su gente e irse con la misma y pagar altísimos precios por su estancia en Cuba. David pasó algunos días con Lara en mi casa. En ese tiempo yo era más escrupuloso con los animales. Les cedí mi cama a ellos, pero les decía que no me subieran a la perra, por favor. Fue totalmente en vano. La perra igualmente durmió en mi cama. En Cuba, a David le fue inevitable sentirse ahogado por todas las restricciones a las cuales ya no estaba acostumbrado desde que fijó su residencia en España. Uno de sus sueños era poder llevar en el viaje a otra amistad. De Cuba, David y su tripulación izaron velas rumbo a la Florida, otro sitio donde se encontraba parte de la familia de David y amistades. A su llegada, los recibió la prensa interesada por la insólita travesía. El gobierno estadounidense les dio visas de 6 meses a todos los integrantes de la embarcación, sin muchas trabas. Lo único que sí no podían hacer era trabajar legalmente. Por su parte, David estaba contento, muy contento, encontrándose con muchísimas personas que no veía hacía años. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, David fue detenido por la Policía Marítima de Miami. Su visa de turista había caducado y le faltaban apenas pocos meses para cumplir su año de estancia en los Estados Unidos. Esto le permitiría aplicar a la ley de ajuste cubano y obtener la residencia americana. Los oficiales solicitaron sus documentos y al notar que no los tenía, lo mandaron para un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La novia de David, Lara, accedió a irse por sus propios medios para España, su país natal, para evitar ser deportada y sancionada con no poder volver a entrar a los Estados Unidos por un tiempo largo. La perrita Lila quedó al cuidado de familiares. Muchos amigos de todas partes se movilizaron para hacer campañas en las redes por David y también recolectar dinero para un abogado. En ese intervalo estuvo unos meses preso hasta cumplir el año y un día dentro del reclusorio. Cuando por fin David salió de la cárcel, convaleciente de COVID-19, su barco se había deteriorado mucho y su adorada perrita Lila se había quedado ciega, quizá por la tristeza de no tenerlo cerca y presentir que no la estaba pasando bien. Con el paso del tiempo y el amor que se brindan mutuamente, Lila fue recuperando la visión de ambos ojos sin necesidad de tratamiento médico. Solo le quedó una pequeña catarata. Lila tiene alrededor de 12 años. Ha sobrevivido a todas las peripecias de David e incluso a las suyas propias. Vale contar que una de sus patas está medio partida por perseguir a un gato mucho más ágil, que al llegar a una ventana supo parar. Pero Lila salió disparada desde un segundo piso. Le costó, pues, una visita al veterinario que David pagó, después de ingeniársela para sacar el dinero de abajo de la tierra. Después de eso, se ha llevado mejor con los felinos, e incluso Lila convive con uno. La última vez que la vi fue unos días antes de irme de Miami, en febrero de 2023. La recuerdo corriendo por el barco de una punta a otra, cada vez que David llegaba en el bote de motor. No importaba qué o quiénes estuvieran en el medio. Si ella lo sentía llegar, se mandaba a correr para recibirlo, pasando por encima de todo y todos. También ladraba mucho cuando discutíamos en el barco y sentía que se rompía la armonía. Sin articular palabras, ella entiende a las personas y se hace entender. Hace poco más de un mes, David lanzó un crowdfunding en sus redes sociales. Algo inusual, porque no usa mucho las tecnologías ni pide dinero, ni siquiera para arreglar su barco que necesita un motor y otras reparaciones. La causa de la colecta es Lila. Le habían diagnosticado cáncer en una mama. Los veterinarios aseguraron que era extirpable, pero su tratamiento era costoso. En la campaña, que aún sigue abierta, se ha recolectado hasta el momento $1,360 de los $3,000 que se necesitan para todo el tratamiento. Con el dinero que David tenía reunido, cubrió la extirpación del tumor. Cuando salieron del salón, David estaba pálido y vomitando por la impresión que le dio ver a su perrita intervenida quirúrgicamente.
Pero al rato de pasar la anestesia, Lila estaba caminando y moviendo la colita de un lado para otro. Él parecía más traumatizado que ella. Ahora solo falta que pase la recuperación de 3 meses para realizarle otra intervención y extirpar sus ovarios. Así se puede prevenir que vuelvan otros tumores y Lila, con el favor de Dios, seguirá por algunos años más en sus peripecias marinas. Lila es un canto a la vida, la perrita marinera, la que enamora a cualquiera que no soporte las bridas. A David ha estado unida en la aventura el placer de navegar, ir, volver, como si nunca acabara. Si en perro yo reencarnara, marinero quiero ser. Has escuchado Historias al Oído. Episodio Lila, la perrita marinera que viaja por el mundo sin collar. Texto periodístico Mauricio Mendoza. Música, fragmentos del tema Territory del grupo Sepultura. Décima Lila, el poeta de Morón. Narración, Luis Miguel Cruz, el Lucho.